Qué lindo que es estar en la casa del Señor, en compañía de cada hermano, de cada hermana, cantándole al Señor, bendiciendo su nombre, ¿no? Es hermoso, es un privilegio precioso. Damos gracias a nuestros hermanos. La verdad que es un equipo de mucha bendición, ¿no? De alguna manera nos sirven también a nosotros y al Señor. Nos llevan a su presencia. El otro día estaba hablando con Axel Ubeli, que es el hijo del pastor Ubeli de Ebenezer en Rafaela, en Santa Fe. Y él me hablaba, me contaba un poco de su vida, ¿no? Cómo estaba. Y me decía, Hugo, la verdad que estoy re contento por la alabanza en tu iglesia. Cómo el Señor los está haciendo avanzar, cómo el Señor está dando dones y realmente hay más instrumentos, tenemos más vientos. Cuando estaba ahí del otro lado le agradecía al Señor. Digo, qué lindo poder tener vientos también en la semana, poder tener todos los días viento, trompeta, todos los instrumentos, ¿no? Buen sonido. Dios es bueno, decirle que está a tu lado, Dios es bueno. Y eso hablaba con Axel, con un amigazo, una bendición, siervo del Señor, y me ponía contento cuando estaba del otro lado porque escuchaba y decía gracias Señor porque no solamente es música, sino que nos llevan a la presencia del Señor. Y eso es lo más importante. Por eso debemos orar por aquellos que están en el altar. Amén. Son muy atacados aquellos que sirven al Señor, pero son muy protegidos por el Señor. Porque el Señor nos guarda para poder ser de bendición a su pueblo. ¿Cuántos oran por el pastor que Dios les dio? Por la pastora, por la familia. Necesitamos de la oración. Ustedes y nosotros también. Porque somos una familia en Dios. Qué lindo que es estar acá, ¿no? Gracias a Dios por tener este privilegio de poder conversar con ustedes, también con los que están del otro lado, poder compartirles un poquito algo que el Señor puso en mi corazón. Anhelo, pero que Dios nos fortalezca, que nos bendiga con su palabra y que nos haga un poquito recordar por medio de su Espíritu. Una de las funciones que el Espíritu Santo tiene es recordarnos las palabras que el Señor pronunció y también consolarnos, que eso es hermoso. Anhelo con todo mi corazón de que hoy el Espíritu Santo se mueva como se está moviendo a través de su palabra. Amén. Si tienen Biblia, abramos el Salmo 88. Si tienen celular también pueden leer. Si no, también tenemos la tecnología, la pantalla. Qué lindo es tener la bendición de poder tener estos medios, ¿no? Dios es bueno. El Salmo 88, me gustaría que lo leamos primero en Dios habla hoy. Y me llamó la atención el comienzo del capítulo 1, 88 capítulo 1, en Dios habla hoy, es un salmo especial. El Señor me estaba hablando acerca de este salmo y algo en particular que nos habla este salmo. Vemos que dice que es un cántico y salmo de los hijos de Coré. Me gustaría quedarme un segundo ahí. Es un cántico, un salmo de los hijos de Coré. ¿Recuerdan la historia de Coré? Coré tuvo una historia que comenzó bien y después terminó mal. Este salmo es de sus hijos. Dice que Coré, junto con otros ancianos, con otros compañeros de él, se levantaron contra Moisés y le dijeron, ¿por qué vos nos vas a tener que guiar? ¿Por qué vos vas a guiar la adoración? ¿Por qué Dios habla a través de vos? Ellos querían... Y es impresionante porque si leen el contenido, involucra no solamente la rebeldía en cuanto a la enseñanza, sino también en la adoración. Moisés le dice, bueno, vamos a adorar al Señor, vamos a hacer un acto profético y vamos a ver con quién está el Señor, ¿no? Y ustedes saben lo que pasó con Coré y sus amigos. Dice que se abrió la tierra y se los tragó. Qué tremendo que fue eso, ¿no? Pero veo que hay cánticos en la palabra de Dios de los hijos de él. Creo que sus hijos habrán visto un ejemplo en Coré y en sus compañeros que no fue bueno, un ejemplo malo. Y a ellos le habrá servido para aprender, ¿no? Para decir, realmente con lo de Dios no se juega, lo de Dios es santo, lo de Dios es importante y Dios es un Dios que tuvo misericordia de nosotros, porque antes en la antigüedad pasó con Acán. Acán fue alguien que también está involucrada en la adoración
y dice que él tomó cosas que no debía tomar, se las guardó. Ustedes recuerdan esa historia, y el pueblo de Dios perdía las batallas, no tenían victoria. ¿Qué es lo que pasaba? Acán había tomado algo que no tenía que tomar, ese manto y ese lingote de oro, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Murió él, tuvo realmente una enfermedad tremenda, y él y su familia. Entonces, en la antigüedad veíamos que pasaban estas cosas. Y Coré tuvo la bendición, los hijos de Coré, mejor dicho, de ver la misericordia del Señor y ver un ejemplo malo, pero tomar ese ejemplo para decir, no voy a hacer eso. ¿Cuántos de nosotros vemos ejemplos, no? Buenos y malos. Los hijos de Coré vieron un ejemplo en su padre que no fue bueno, pero ellos realmente eligieron un camino correcto. Algunos de los que están en este lugar, quizás sus familiares, no tomaron el camino correcto, y no todos pueden tener un buen ejemplo, pero el Señor te ama y el Señor te va a usar, amén. Porque realmente los hijos de Coré fueron salmistas de lo mejor en la Biblia. Entonces, vos que estás acá en este lugar, no hace falta tener una familia que haya sido perfecta para que Dios te use. Dios nos está hablando de servirle en este año. Y realmente si nosotros vemos y decimos, ok, mi familia no se comportó bien, pero yo me tomo de la misericordia que Dios me tuvo, Dios te va a hacer un instrumento para poder usarte, amén. Porque no todas las familias son perfectas, no todos vienen de padres pastores, abuelos pastores, un poquito de eso hablaba Norma cuando comenzaba, los nietos, los abuelos, los bisabuelos, quizás no todos estaban en el Señor. Si estaban en el Señor, una bendición, pero quizás no fue así. Y realmente este es un salmo especial, y los salmos que escribieron, los cánticos de los hijos de Coré son especiales. Veamos el Salmo 88.1 en Reina Valera, 1960. No sé si ustedes son de leer este pedacito antes de comenzar cada salmo, porque es lindo examinar quién escribió el salmo, cómo lo escribió, en qué situación lo escribió, y el Señor me hablaba un poquito acerca de eso. En la Reina Valera dice, cántico, salmo para los hijos de Coré, al músico principal, para cantar sobre Mahalat, masquil de Emán Esraíta. Entonces vemos que era un masquil de Emán Esraíta. Emán el Esraíta. ¿Quién será esta persona? Era un salmo que los hijos de Coré habían escrito juntamente para Emán. Era un masquil que Emán iba a desarrollar. ¿Y quién era esta persona? Me gustaría que lo aprendamos juntos. ¿Quieren? Ahí traje unas imágenes, la imagen capítulo 1 seguramente, habla sobre Emán. Y qué tremendo, porque si leemos un poquito juntos, qué bueno tener la pantalla, dice que Emán era hijo de Joel y nieto del profeta Samuel. Miren qué tremendo, miren la familia que tenía, era impresionante. Dice que fue un importante músico y vidente en los días del rey. Emán también fue compositor y se le da el crédito principal por la escritura del Salmo 88. Seguimos un poquito más. Dice, ahora bien, Emán, el esraíta, se destacó en su vida por estar al servicio de la música y además convertirse en el vidente personal del rey David. Así lo señalan los registros que figuran dentro del libro de Crónicas. Las referencias de la época indican que Emán, el esraíta, ejecutaba la trompeta y los címbalos con gran maestría. Además de todo, se desempeñó como uno de los mejores cantantes al servicio de la música del templo sagrado. De hecho, también participó, al ser compositor, así lo demuestra el Salmo número 88. El Salmo que estamos leyendo, que estamos comenzando a compartir, era alguien que cantaba, era alguien que tocaba instrumentos, era alguien que no solamente tocaba un instrumento, sino que era un profeta de Dios. Entonces, era alguien especial y era alguien que su descendencia había sido realmente buena y le habían dado un buen ejemplo, porque vemos que era hijo de Joel y nieto del profeta Samuel. Y ustedes saben quién fue Samuel. Samuel fue un siervo de Dios impresionante, una vida recta, desde que nació hasta que se partió con el Señor. Veo en la palabra de Dios que tuvo una vida de los más
correctos en la palabra de Dios, Samuel. Es alguien que admiro. Y hoy vamos a un poquito aprender acerca de él. Dice que Samuel, toda su vida, él habitó en Ramá. Ustedes conocen la historia de él, ¿no? Él estaba en un lugar donde no se alababa al Señor, donde no se exaltaba al Señor, y él siempre estuvo en su corazón adorando, exaltando al Señor. Samuel estuvo al servicio de los reyes también. Samuel era alguien que era un profeta de Dios. Y Ramá, el lugar donde él habitó, incluso cuando murió, cuando partió de esta tierra, lo sepultaron ahí en ese lugar, Ramá. Samuel visitaba una iglesia o visitaba a alguien que necesitaba de Dios y él volvía a Ramá. Ungió a David y ¿qué hizo después? Volvió a Ramá. Siempre Samuel volvía a Ramá y el significado de Ramá es lugar alto. Es una tierra alta, era un lugar alto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Que Samuel toda su vida habitó en la tierra, habitó en un lugar que quizás nos exaltaba al Señor, pero él siempre tenía su vida en Ramá, en lo alto, siempre exaltaba al Señor, un poquito como nosotros, ¿no? Vamos, trabajamos, estudiamos, servimos a las autoridades, servimos a nuestros patrones y siempre volvemos a ese lugar alto, a nuestra casa, volvemos a la iglesia, a Ramá. Entonces, vemos de que Emán, Esraíta, tuvo una descendencia que dio buen ejemplo, pero los hijos de Coré no. Y los dos, los hijos de Coré y Emán Esraíta, exaltaban el nombre del Señor y habitaban en lugares altos. Y realmente lo que quiero compartirles para comenzar es que podrás tener una familia intachable, gloria al Señor. Si no fue así, gloria al Señor también, porque hay posibilidad de que juntos todos sirvamos al Señor, amén. Ahí el que está a tu lado, decirle hay que servir al Señor. No importa el pasado nuestro, no importa el pasado de nuestra familia. Esto no es como los monarcas, como los reyes que tenías que nacer en un reinado y tu padre y tu abuelo tenía que ser rey y vos ibas a ser un príncipe y luego un rey. No, el Señor nos hace príncipes a cada uno de nosotros. Vamos a reinar con Él, hermanos. Entonces hay posibilidad para cada uno de nosotros. Y un poquito estaba leyendo porque dice que ellos, si vamos al Salmo 88 nuevamente, habla que juntos tocaron un masquil. Y quizás ahí estás del otro lado y decís, ¿qué será un masquil, no? Es algo especial. Vayamos a la siguiente imagen que nos habla acerca de qué es un masquil. Un masquil, les dejé la fuente en lo cual lo busqué, es Diccionario de la Biblia Cristiano. Es un término que significa instrucción. Miren lo que hay en el comienzo del Salmo 88. La unión de siervos del Señor, profetas de Dios, cantando un masquil. Un término que significa instrucción. Y estos salmos dan instrucciones para el remanente fiel. Miren qué tremendo como el diccionario de la Biblia Cristiano así lo traduce. No lo traduje yo. Esto son instrucciones para el remanente fiel. Hermano, hermana, para vos, para cada uno de nosotros, para cada uno de la iglesia de Cristo. Porque una cosa es ser un remanente, pero ser un remanente fiel es otro nivel. Amén. Somos remanente, somos realmente escogidos por el Señor, pero esto es para el remanente fiel. Referencias de masquil en la Biblia, en los Salmos donde se puede ver la frase en cuestión, dan apertura a la exhortación. Tal como lo menciona el Salmo 78, masquil de Asaf, se advierte al pueblo sobre las consecuencias de la desobediencia, se recuerda los errores del pasado y de los actos maravillosos y rescate de parte de Jehová hacia su pueblo. Algo que me llama la atención en la siguiente imagen, dice que se puede mencionar con certeza que la frase aparece como un encabezado en total de ¿cuántos? De 13 salmos. Ustedes saben lo que tipifica el 13 en la Biblia. ¿Alguno lo recuerda? Tipifica la rebelión. Entonces el Señor, veo en la palabra de Dios que con los masquil nos habla y nos dice, te voy a dar instrucción
para que no caigas en la rebelión. Porque hermano, hermana amada, si no tenemos instrucción del Señor, si no tenemos palabra profética, si vivimos un evangelio, si venimos a la iglesia nada más, si solo escuchamos a alguien que lee un libro, tarde o temprano nos vamos a rebelar y nos vamos a apartar del Señor. Pero si lo que se comparte es un masquil, si lo que se comparte es un libro, un cántico, una enseñanza, una instrucción profética que tenga un espíritu en la palabra, eso nos va a apartar de la rebelión. El Salmo 88 es de los hijos de Coré y realmente veo que Dios tuvo misericordia con ellos, como con cada uno de nosotros. Entonces, hermano, hermana amada, veo que el Salmo es un salmo profético, el 88. Y realmente Dios nos quiere hablar acerca de esto. Es un mensaje de jóvenes que sus parientes fueron de mal ejemplo y otros de buen ejemplo. ¿Para qué será el ejemplo bueno y el ejemplo malo? ¿Para que lo tomemos en cuenta? ¿Para que lo imitemos? ¿Para que no lo imitemos? Y principalmente, para que no lo olvidemos. ¿Amén? Para que no nos olvidemos. Y podemos ver en el Salmo 88, versículo 12, que este es el centro, el versículo clave para compartir lo que le quiero compartir a cada uno de ustedes. En un salmo profético para no olvidarnos. Dice el 12 del 88 de Salmos en Reina Valera 1960, ¿serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Y de esto quiero hablarles, de la tierra del olvido. Y así está titulado el mensaje en esta tarde, la tierra del olvido. Vemos que Samuel habitó en Ramá. Vemos de que Samuel estaba en un lugar donde no todos se acordaban del Señor. No todos tenían en cuenta al Señor. No todos tenían en cuenta a los profetas que Dios les enviaba. Estaba en una tierra del olvido. La tierra que vivimos acá, vos y yo, es linda, es preciosa. Me encanta el mar, me encanta pasear, es preciosa. Pero tiene algo, que la tierra y los moradores de la tierra se han olvidado del Señor. Se han olvidado de aquel que creó todo, de aquel que nos da vida. Por eso la palabra del Señor dice que Él viene por nosotros, viene por su iglesia. No sé si será en la generación de los mayores acá, o en nuestra generación, o en la generación de nuestros hijos o nietos, pero que el Señor viene, viene. Y veo que los años pasan rápido, entonces hay que estar a cuentas con el Señor, amén. Debemos estar a cuentas con el Señor. Y el Señor viene, ¿para qué? Para probar a quienes, a los que moran en la tierra, a los moradores en la tierra. Luego que a cada uno de nosotros, los creyentes, nos lleve a su presencia, ahí va a probar a los moradores de la tierra. Y la tierra es una tierra de olvido. Qué tremendo, ¿no? Podemos ver esa imagen y me lleva un poquito a pensar en esos tiempos que vienen, ¿no? Esos tiempos apocalípticos de destrucción, ¿no? Sería lindo para una portada de una película de estas que nos gustan a nosotros, ¿no? Pero la sociedad y todos se han olvidado de nuestro Dios. Y realmente veo que nosotros debemos ser como Samuel, amén. Habitar dentro de esta tierra, en un lugar alto, en otra tierra, en otra esfera. Entonces es un salmo profético. Si vemos en la anterior foto, en la cual estábamos viendo, les dejé la definición de olvido. Tierra del olvido. Y olvido lo podemos ver en el Hebreo 53:82, que es, entre sus definiciones que son muy amplias, tomé 3. Olvido, es igual, y descuidar. Esta me llamó la atención, porque alguien que se olvida algo es alguien que ha descuidado eso que se ha olvidado. Entonces, hermano, hermana amada, nosotros podemos tener presente al Señor en nuestra vida. Y le alabamos, le adoramos, le exaltamos, venimos a su casa, realmente le buscamos, pero vamos descuidando. Podemos llegar a ir descuidando nuestra relación con el Señor. Podemos llegar a ir descuidando nuestra comunión, nuestra oración. Podemos ir descuidando el congregarnos también.
estaba en las redes sociales y me apareció un video que hablaba acerca de las enfermedades que puede tener un cristiano. Y me encantó, porque entre esas enfermedades iban cambiando las fotitos y hablaba de no orar como antes, no leer la Biblia como antes, dejar de congregarse. Y son pequeñas cosas que realmente son descuidos en nosotros. Y eso nos lleva a ¿qué? A poder estar en la tierra, movilizarnos, pero que nuestra mente, que nuestro corazón esté en la tierra del olvido. ¿Cuántos creyentes, cuántos de los que tuvimos cerca hoy están en la tierra del olvido? Yo te pregunto, vos que estás ahí sentado, ¿no? Gracias a Dios estás cómodo, Dios es bueno. ¿Cómo estás vos en tu interior? ¿Será que estás como Samuel? ¿Será que estás como los hijos de Coré? ¿Será que estamos en lo alto o nuestro ser interior está en la tierra del olvido? Y realmente nos puede llegar a pasar que te olvidas del Señor, que te olvidas de aquel que te ama, ¿no? De aquel que nos da oportunidades, que nos olvidamos por el trabajo, por el día a día, por las preocupaciones, nos vamos olvidando y nos vamos descuidando. Pero si hoy estás acá, es porque el Señor nos va a hacer recordar cosas, ¿amén? Su Espíritu Santo eso es lo que hace. Y el que el Señor nos haga recordar cosas, nos va haciendo que empecemos a cuidar nuestra comunión con Él. No sé si ustedes han sido creyentes en otro tiempo y se han apartado. ¿Qué pasó? Pasaste de estar en la tierra de bendición a irte a la tierra del olvido. Te olvidaste del Señor, pero Dios quiere darnos nuevas oportunidades, amén. Leamos Deuteronomio 32, 18. En la TLA me gustó este versículo. Miren qué tremendo, habla sobre Israel. Y en la TLA es una traducción en lenguaje actual, las siglas. Es muy clara y es muy linda. Dice 32, 18, Israel se olvidó de Dios, del Dios que le dio la vida. Abandonó a su Creador, se olvidó de su protector. Y nosotros muchas veces como creyentes somos grandes criticadores del pueblo de Israel. Somos como aquellos periodistas de fútbol que se sientan y empiezan a criticar. Y dicen, la verdad que no juega bien, no está jugando nada. Pero si lo ponemos en la cancha ese, que critica, a veces nosotros también somos así como Israel. Y tuve una etapa en mi vida que veía a Israel y decía, mirá lo que hizo Israel. Mirá a Israel cómo se olvidó del Señor. Mirá a Israel cómo le fallaba al Señor. Mirá el becerro de oro que hizo. La verdad que Israel son malísimos. Y me di cuenta que vos y yo, o quizás yo, vos no, somos mucho como Israel también. Y realmente dice que el Señor hizo de los dos pueblos uno solo. ¿Para qué? Para que también veamos ejemplos y no los imitemos, como dice 1 Corintios 10, 6 y 11. ¿Cuántos años el pastor nos estuvo compartiendo esos versículos? ¿Se acuerdan? Casi todas las prédicas. Buscame 1 Corintios 10, 6 y 11. Eso es lo que Dios nos hace, dar ejemplos para que no los tomemos. Entonces Israel, y quizás nosotros, nos olvidamos de Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a descuidar. Y el descuido no es de un día para el otro. ¿Qué ejemplo les puedo dar? A veces nos puede pasar con un vehículo, con una moto, o con una prenda de ropa, que la empezamos a descuidar. Esta camisa la verdad que me encanta, está re buena, y yo me la pongo solo los domingos. Y es algo que a mí me pasa, yo les cuento una intimidad, ¿no? Me compran una remera o me regalan una remera, porque casi no me compro como casi todos los varones, que nos regalan. ¿O soy el único? Bueno, soy el único. Los varones no nos compramos mucha ropa, nos regalan. Y cuando me regalan una que está re buena, me dicen cuidala. Bueno, la cuido, me la pongo y la primera vez que la usás, uno está re bien, se siente más lindo todo. Y después, no sé, estoy en casa y tengo que cortar el pasto y agarro esa remera y me pongo a cortar el pasto. O tengo que ayudar, no sé, Matías que me pide que está con los motores y agarro y ¡pum!, la ensucié. Y es algo que me pasa, descuido ropa nueva. Nadie me va a comprar ropa ahora, porque si no la cuida, nunca más le compro nada.
No, denme que voy a cambiar. Amén. Entonces, nos pasa, miren qué ejemplo sencillo les doy, una prenda de ropa que la descuidamos y a veces eso lo llevamos a nuestra relación con el Señor. Vamos descuidando y un día decimos, sí, yo estoy bien con el Señor, oro, busco, y el día a día y el calor y el frío y el trabajo y la alegría también a veces nos puede llegar a descuidar nuestra relación con Dios. No solo cuando uno está mal descuida su relación con Dios, cuando uno está bien tiene que cuidarse, amén. ¿Qué le decía el Señor a su pueblo Israel? Cuando te bendiga en la tierra que has de poseer, no te olvides. Entonces, hermano, hermana amada, somos personas que sufren de olvido muchas veces. Veamos el Salmo 33:5. Y quiero decirles, hermano, hermana amada, que el Señor nos puso en esta tierra y la tierra es una bendición. La tierra es una bendición si nosotros estamos conectados con el Señor. Él ama la justicia y el juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Entonces, la tierra es una bendición. No debemos odiar la tierra. Donde nos puso el Señor es una bendición. Estamos en Mar del Plata nosotros, mirá, vamos a la playa si tenemos calor, mirá qué bendición que tenemos. La tierra es una bendición. Tenemos ganas de tomar sombrita, nos vamos a Laguna, nos vamos a algún lugar. Quizás nos están mirando de otras ciudades y bueno, envidiennos. No. Pero somos bendecidos y la tierra es una bendición, está llena de la misericordia de Jehová. Gente que odia la tierra es gente que no entendió la palabra. No debemos odiar la tierra, sino decirle, Señor, me pusiste en la tierra, guardame en la tierra, pero que viva una vida de alegría, de bendición. ¿Qué le decía el Señor? Incluso en Babilonia a su pueblo, van a tener que estar en una tierra difícil, pero construyan casas, edifiquen casas, formen familias. ¿Qué le estaba diciendo? No sean unos amargados, sino disfruten de la tierra. Disfruten, sean felices donde están. Pero su pueblo, el pueblo de Dios, está en la tierra donde Dios tiene misericordia, pero no está en el sistema de la tierra del olvido. Y eso es lo que quiero compartirles. Que amemos el lugar donde Dios nos puso, porque donde Dios nos puso, esa tierra es para bendecirnos. Donde el Señor nos lleva, donde el Señor nos hace habitar, es el lugar donde Dios nos va a bendecir. Porque hermano, hermana amada, tu vida, tu familia, mi familia, está en las manos del Señor. Y si el Señor nos puso en Mar del Plata y los frutos de esta tierra son para nosotros, amén. Entonces, amemos la tierra donde Dios nos puso, pero no seamos parte del sistema del olvido. Hay muchos creyentes que están en el valle de la decisión y hay muchos creyentes que están en la tierra del olvido. Y es difícil estar ahí, hermano, hermana amada, porque es difícil salir. Es difícil salir de la tierra del olvido, pero algo Dios nos va a hablar hoy, amén. Y qué lindo es ser un canal de liberación, de bendición para otros. Como Ministerio de Benecer, nuestro apóstol está a punto de comenzar un retiro, que sería lindo que también lo podamos ver, ¿no?, a través de las redes, que habla acerca de ser verdaderamente libres. Y eso es lo que se está ministrando en el ministerio. Nuestro pastor está hablando de que Dios nos dé fuerzas. Necesitamos ser fuertes para poder ser libres. Porque ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo va a huir. Entonces, ¿eso qué conlleva? Para ser verdaderamente libres tenemos que someternos a Dios y su palabra y tener fuerza para resistir. Entonces, hermano, hermana amada, hay que pedirle que el Señor en estos días, en estos 3 meses de cimiento, como nos enseña el pastor, Dios nos dé la capacidad de poder salir de la tierra del olvido si es que estamos y poder tener la fuerza necesaria y la bendición y libertad para bendecir a otros con nuestra voz. Amén. Hay algunos que hacen programa de radio, algunos que salen a evangelizar, hay algunos que van caminando y dan un mensaje que sea de bendición para otros. Amén. Dice la palabra del Señor que José fue alguien muy importante. ¿Recuerdan la historia de José? José fue alguien que en su esencia estaba el ser bendito de Dios. En su ser poseía la bendición de poder multiplicar, de poder bendecir. Dice que donde iba José, la bendición del Señor lo alcanzaba, era fructífero José. Pero José
Dice la palabra que sus hermanos, hubo una división, hubo una discordia entre ellos, no actuaron bien, lo vendieron, fue a la tierra de Egipto y comenzó como un esclavo. Y el Señor lo fue bendiciendo. Dice que llegó hasta ser el segundo de Faraón. Sabnafanea, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Qué es el significado? El Salvador del mundo. Siempre con Lautaro lo recordamos. Miren qué tremendo cómo lo bautizó, ¿no? Faraón a José. Identificó que Dios estaba en él, tenía una bendición. ¿Y saben cuál es la bendición que quiero hablarles hoy de José? Es que José, estando en Egipto, no estaba en la tierra del olvido. ¿Por qué digo esto? Vayamos a Génesis 50, 24, 1960 es la versión. Contexto bíblico de Génesis 50, José estaba a punto de partir de esta tierra. José estaba a punto de irse a la presencia del Señor. Y antes de irse, como todo siervo del Señor, dio instrucciones. Miren qué tremendo este versículo. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, ellos habían sido librados de la muerte, estaban bendecidos. El pueblo en Egipto comenzó bendito, comenzó siendo cuidado por José. Luego de los años murió José, hubo un cambio en los gobernantes y el pueblo terminó siendo esclavo en Egipto. Pero no comenzó así. Y José, antes de irse, les dijo a sus hermanos, que eran las cabezas federales de las tribus de Israel, futuras tribus de Israel, yo no estoy en la tierra del olvido. Estuve en Egipto años, formé mi familia, estoy acá, trabajo acá, me desempeño acá, Dios me bendijo en Egipto, pero no estoy en la tierra del olvido. Recuerden la promesa que Dios nos hizo, que nos va a hacer subir de esta tierra, que nos va a llevar a esa tierra que le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob. Qué tremendo, hermano, hermana amada. Entonces veo que José estuvo muchos años en Egipto y él nunca estuvo en la tierra del olvido, nunca se olvidó del Señor, nunca se olvidó de sus promesas, que el trabajo, que la bendición, que las riquezas, que la humillación, que los momentos difíciles, que los momentos alegres no nos hagan olvidarnos del Señor y de su promesa que es subir de la tierra. Amén. Que no nos olvidemos. Porque, hermano, siendo iglesia nos podemos olvidar, siendo elegidos. Israel fue elegido de entre todos los pueblos de la tierra. Mirá que había pueblos, ¿no? Israel fue el elegido y hoy, por la misericordia del Señor, la iglesia como cuerpo de Cristo, que es muy amplia, y nosotros pertenecemos, somos elegidos también y nos podemos llegar a olvidar. Cuando la Biblia habla de nosotros, la iglesia, habla y da instrucción a Sión. Sión habla sobre no solamente el lugar geográfico, sino que habla de Sión como ese monte, como ese lugar de adoración, de exaltación a Dios. Y la iglesia es figura de Sión. Cuando ustedes vean Sión en la palabra de Dios, ahí el Señor nos quiere hablar a nosotros. Y vemos en Isaías 49, 14, que el Señor da un mensaje y le da un mensaje a Sión. El Señor da un mensaje a la iglesia. Por si hay alguno que dice, bueno, Hugo, pero vos me estás hablando un poquito acerca de lo que le pasó a Israel y lo que le pasó a José, pero nosotros somos la iglesia. Y lo que decís, sí, lo creo, pero no, hay que creerlo porque es la palabra del Señor. Pero si no nos identificamos todavía, porque es un proceso, Sión es la iglesia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Mirá qué tremendo. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Esto para las que son mamás me lo pueden responder. ¿Puede llegar a pasar esto para las que son mamás? No, porque ustedes son buenas madres. Pero hay casos en los cuales sí puede pasar. Hay casos
En la tierra del olvido hay casos en la tierra que las mamás se olvidan de sus hijos. Otro día estaba viendo un documental que hablaba acerca de estas cosas, ¿no? Acerca de cómo estaba la sociedad y daban ejemplos que son feos, ¿no? Porque hay niños acá y no quiero decirlos, cosas que se hacen con bebés. Y yo pensaba y digo, Señor, ¿cómo puede cruzársele por la cabeza a una madre hacer esto, ¿no? Si Dios lo dice y dice si esa mamá se puede olvidar, es muy difícil, pero puede pasar. Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, vemos en este versículo que tu mamá te ama. Tu mamá es una bendición. Tu papá también. Pero si ellos se olvidan, el Señor nunca se va a olvidar. Amo a mis padres. Ellos me aman también. Ahí no escuché amén, nada. Pero si sería lo contrario, que no me amasen, que no nos amaban nuestros padres o nuestras madres, el Señor nunca se va a olvidar de nosotros. Porque Dios nos ama. Porque Dios no es que solamente dio solamente a su Hijo, sino que hace muchas cosas por nosotros. A veces le digo a Valen y hablamos y le digo, hay días o hay meses que digo, Señor, ya entendí que sos bueno, ya entendí que eso querés para mi vida, o realmente es muy notorio cuando el Señor nos quiere bendecir y uno se niega, o a veces tenés miedo y Dios te está diciendo, yo te amo, yo no me olvido de vos, yo quiero bendecirte. Me ha pasado hace poquito, ¿no?, que el Señor quería bendecirme con algo y cuando hay cambios en la vida a veces es difícil, ¿no?, y nos cuesta. Y el Señor me daba una señal, y me daba otra señal, y me daba otra señal, y yo como que hacía así, y decía, bueno, Señor, y me falta sentir paz. ¿Viste que los creyentes decimos eso? Y no tengo paz todavía. Y el Señor nos está diciendo, dale, yo no me olvido de vos, te estoy mostrando que te amo. A veces, hermano, hermana amada, dudamos de alguien que es muy bueno. Y solemos hacer eso. A veces a los que más nos aman, a los que más nos tratan bien, los que más se preocupan por nosotros, no los valoramos. Y eso no está bien. Primeramente con Dios. Y luego si tenés mamá, si tenés papá, si tenés pastores, si tenés hermanos, hermanas, tíos, tías, abuelos, abuelas, valorémoslos. Amén. Hermanos, hermanas también. Dios es bueno con nosotros. Y Él nunca se va a olvidar de nosotros. No nos olvidemos del Señor, que no nos invada la tierra del olvido. Lucas capítulo 15, quiero avanzar porque se me va el reloj. Habla acerca de cosas que se perdieron en la Biblia. Y me encanta porque en esta conversación del Señor empezó a hablarles en parábolas y varias parábolas que les hablaban de cosas similares, pero encontramos un montón de bendición en cada una de ellas. Después si tenés tiempo y si no tenés tiempo, hacételo y léete Lucas 15, porque ahí hay un montón de bendición, hay un montón de riqueza en estas parábolas. Vemos en Lucas 15, 16, habla acerca de ¿quién? Del jovencito que se fue, del hijo pródigo. Miren qué tremendo. Te voy a pedir si me puedes ayudar en la NTV buscar este versículo, el 16, que dice que este joven tuvo hambre, como todo hijo. Los hijos tenemos mucha hambre siempre, ¿no? Somos insaciables. Yo el día de mañana pienso, ¿no?, y tener un hijo, y qué tremendo, ¿no? Allá uno que conozco ya tiene 2 y 2 varones, y los varones somos bravos. Hay una etapa que te dicen que tenés la lombriz solitaria por tanto que comés, ¿viste? Y liquidás todo. Bueno, pero es una bendición tener varones también, ¿no? Porque como son grandes nos van a ayudar, ¿no? Ahí van a hacer la mecánica. Los varones son una bendición, las mujeres también, las chiquitas también. Pero el varón, el alma es preciosa. Bueno, este era un varón, hizo las cosas mal. Ojo, porque los varones no es todo bien, hacemos muchas cosas mal. Y dice que este joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que se alimentaban los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada.
Dice la palabra, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Es como que lo gritó, porque si vemos que está escrito en signo de admiración, ¿no? Es como que dijo, ¡hey! Me estoy despertando. ¿Qué es lo que le pasó al hijo pródigo? Podemos decir que un espíritu le tomó la mente, podemos decir de que un demonio lo tomó, podemos llevar al misticismo esta historia y decir que una legión se apoderó de este joven. Yo creo que se olvidó el hijo pródigo. Creo que cayó en la tierra del olvido. Se olvidó de cuánto lo amaba su papá. Se fue olvidando del Señor, se fue olvidando de que estar en la casa y trabajar con el Padre era un privilegio, como nosotros los creyentes, que estamos en la casa del Señor. ¿Cuántos son siervos del Señor? A los siervos nada les falta. Tienen comida siempre, son bendecidos, pero nos vamos olvidando del Señor. Y el error de él fue el olvido. Versículo 20, me gustaría que lo leamos. Miren qué detalle en la NTV. Dice que el padre lo vio llegar y cuando regresó a la casa de su padre, todavía estaba de lejos, su padre lo vio llegar. Ustedes recuerdan esta historia. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Entonces, es tremendo, ¿no? ¿Qué dije acerca del número 13? Y es algo que el pastor nos enseñó, que es rebelión. Esta historia, veo que el hijo pródigo empezó a caer de a poquito, fue descuidando todo lo que él tenía y fue entrando en la tierra del olvido, estando en una tierra buena. Versículo 13, que tipifica la rebelión. Lucas 15:13. Miren en esta versión cómo dice. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. Una tierra distante. Ahí se mudó este hijo. Busqué el significado de distante, es apartado, es un lugar remoto, es un lugar lejano. Podríamos decir un lugar de olvido. Y eso es lo que a veces hacemos cuando nos apartamos del Señor, de la iglesia. Muchos quizás escuchan a través de las redes y dicen, mirá, eso me está pasando, que me fui apartando y no quiero saber nada de Dios. Y me fui de la casa del Señor, me aparté. Es una frase muy, muy usada en este camino. ¿Vos qué te pasó? Y me aparté. ¿Qué es lo que pasó? Te fuiste a una tierra distante, te fuiste a la tierra del olvido. Pero hermano, hermana amada, ocurrió un milagro en él, es que Dios le permitió recordar. Algo se activó en su mente, estando en ese lugar, en la tierra del olvido, en esa tierra distante, en ese lugar lejano, el Señor tocó su mente. Entonces, el papá no fue a buscarlo, el papá no hizo nada o hizo mucho. ¿Ustedes qué creen? Algo hizo, que fue orar. Entonces, aquellos que pasan situaciones así, ¿qué hay que hacer? Hay que orar. El papá no le mandó un mensaje de texto, no le mandó un emoji, no le hizo un sticker diciendo hijo te amo, no hizo nada más que orar. Y el Señor en el tiempo de Dios le trajo a su hijo y realmente tuvo un tiempo nuevo en su vida, el padre y el hijo. Y hubo fiesta en la casa. Entonces, quizás en este año, si le creemos al Señor, la recompensa por orar y dejar que Dios haga es que el Señor traiga hijos que se han ido. Amén. Porque creo que muchos de los que estuvieron en este lugar, muchos familiares nuestros también, fueron descuidando su relación con Dios. Se fueron apartando, estando en el mejor lugar que es la casa del Señor, y se han ido a la tierra del olvido. Pero solo el Espíritu de Dios puede hacerlos venir, no nosotros. Dejar en las manos del Señor, orar
y dejar en las manos del Señor. Pero para eso nosotros tenemos que estar buscando al Señor. Si nosotros estamos en la tierra del olvido, estando en la casa del Señor, ¿qué vamos a ayudar y qué vamos a orar por otro? Entonces, decirle que está a tu lado, ponete las pilas. Esa frase me la decían en la escuela y no me gustaba. Ponete las pilas, ¿no? Pero hay que ponerse las pilas. En lo espiritual también. En este año van un mes y estamos comenzando el segundo. Y yo a veces me hago cosas que les quiero contar. Me pregunto, Hugo, en el año, ¿cuántas veces te arrodillaste en la adoración a exaltar a Dios? ¿Cuántas veces lloraste en la presencia del Señor? ¿Cuántas veces profetizaste? Y a veces me pongo a pensar y digo, en el 2023, ¿cuántas veces me habré postrado en la casa del Señor en la adoración? Y a veces, no sé vos, pero a mí me pueden sobrar dedos de mi mano. Yo, nada, Hugo, pues estás en la batería, que te postrás no puedes tocar. Y usted me dice, ¿qué pasó con la batería? Pero quizás estoy del otro lado y no lo he hecho. ¿Y vos, que estás acá, no te haces esas preguntas? ¿Cuántas veces hablé en lenguas? ¿Cuántas veces me llené del Espíritu Santo en la casa en el 2023? Quizás habría que empezar a preguntarse cosas. ¿Cuándo fue la última vez que le hablé a alguien de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tuve la oportunidad de expresar que creía en Dios y no lo hice? Pregúntate cosas a vos mismo, porque eso nos ayuda a meditar y a cambiar cosas, ¿amén? ¿Lo van a hacer? Háganlo si quieren, porque sería muy bueno. ¿Eso qué nos hace? No olvidarnos, recordar siempre, no estar en la tierra del olvido, como es este mensaje que les traigo. El problema es que se fue de la tierra. Eso es lo que le pasó al joven. Se fue de la tierra que Dios le había preparado, del ambiente perfecto que Dios le había preparado, que era estar con su padre, estar en la casa del Padre, estar en la iglesia. Te recomiendo algo, no te vayas. Porque ¿qué es lo que va a hacer el enemigo? De a poquito te va a hacer que te vayas descuidando. Y bueno, un domingo, un jueves no voy. 2 jueves, martes, voy una vez por semana. La palabra, no la voy a leer tanto. No te digo que estés todo el tiempo leyendo, que estés todo el tiempo en la iglesia. Que no nos olvidemos del Señor. Que el Señor sea nuestra prioridad. Busquemos recordar un versículo cuando trabajamos o manejamos, recordemos un versículo bíblico, tengamos presente la palabra del Señor. Si vas por la calle y ves algo que no tenés que ver, acordate de Job, lo que dijo, que él iba a hacer un pacto con sus ojos. No sé, lo que te pase, lo que me pase, estemos en compañía, en sintonía con el Señor. ¿Amén? Porque eso nos hace que no nos olvidemos del Señor. Si venimos a la iglesia solamente, y esa es nuestra vida cristiana, tarde o temprano, nos vamos a ir olvidando, descuidando, y eso nos lleva a irnos de la tierra correcta hacia la tierra del olvido. Entonces, vamos a avanzar. Hechos 11, 25 y 26 en Reina Valera 1960. Qué tremenda es esta historia, qué linda que es la Biblia, ¿no? Vemos que en el contexto habla de una persecución hacia los seguidores de Jesús, hacia los seguidores de nuestro Dios, por causa de Esteban. Cuando pasó lo de Esteban, ocurrió tremendo, ocurrió un revoltijo, un levantamiento contra la doctrina y la enseñanza de aquellos que seguían al Señor, y los creyentes empezaron a dispersarse. Algunos se fueron para Antioquía, como es el caso de los que estamos por leer. Luego fueron a otros lugares y ellos no paraban de hablar del Señor. No paraban de ¿qué? De recordar lo que el Señor le había hablado. Hechos capítulo 11. ¿En qué capítulo descendió el Espíritu Santo? Hechos capítulo 2. Entonces vemos de que ellos en este capítulo estaban llenos del Espíritu Santo, no solamente una vez, sino que varias veces, y no podían olvidarse de las palabras del Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajeron a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente.
Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y esto me gustó. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo, porque no se olvidaban las palabras de Dios. ¿Y qué es lo que vieron los de Antioquía? Los reconocieron como cristianos. Y esto es algo que me gusta. No es que ellos dijeron, yo soy un cristiano, sino que por cómo actuaban, porque demostraban con su caminar que no estaban en la tierra del olvido, que recordaban las palabras del Señor y la predicaban y hablaban de Dios, los reconocieron como creyentes, como cristianos. Y se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Y pienso, ¿no? Y te hago pensar a vos, ¿cómo te reconocerán? En el trabajo, en el estudio, tremendo, ¿no? En el barrio, ahí viene mecha corta, dicen, porque este es bravísimo. Que le digo buen día y me saca así que tengo calor, no me saludes. ¿Cómo nos verán, no? A veces llego al trabajo y ya de entradita pasás la puerta y ves las caras. Y este no durmió bien, y este ya... Y algunos te saludan y otros te dicen así. Y vos podés ver en las personas cómo están. Ahora, ¿cómo estaremos nosotros? ¿Qué reflejaremos nosotros? Amén. Si nosotros vivimos una vida llena del Espíritu Santo, intentando buscar siempre de Dios, nos van a reconocer como cristianos. Y eso es lindo. Decirle al que está a tu lado, ¿sos cristiano, sos cristiana? Porque muchas veces dicen, vos sos evangélico, vos sos evangélica. Yo soy un cristiano. Yo creo en Jesús. No solamente estoy en los evangelios, nos podemos llegar a diferenciar por gente que no entiende nada todavía y que nos digan así. Pero nosotros sabemos que somos cristianos. ¿Amén? Entonces, nuestra vida no siempre es perfecta. Hugo, acá que estoy, hoy estoy con esta corbata, y quizás dicen, mirá qué tremendo, ¿no? Qué joven santificado, qué siervo del Señor. La verdad que no sé cuánto va a estar acá, porque ya se lo va a llevar el Señor como a Elías. Y hermano, hermana amada, a veces me olvido del Señor también. Y vos que estás ahí sentado, si me decís que no, me mentís. Porque todos nosotros somos tentados a irnos para la tierra del olvido. Por cosas buenas y también por cosas malas que nos pasan. Entonces quiero decirte de parte de Dios que no te olvides del Señor. Que no nos olvidemos del Señor. Sí, Hugo, ya lo sé, pero te olvidás. Y nos pasa que nos olvidamos. Y hermano, caemos en debilidades y pecamos. Miren lo que dice el Salmo 136, 23, en Nueva Traducción Viviente. Este es tremendo. Porque habla de nosotros. No habla de los de la Biblia, Hugo, habla de nosotros. En la NTV lo dice, pero clarito, y dice, el Señor, Él se acordó de nosotros, ¿cómo? En nuestras debilidades. Su fiel amor perdura para siempre. Amo a muchas personas en la tierra, pero al Señor es un amor único. No sé vos, pero Dios es muy bueno. Dios es un Dios de amor. Y realmente Él no te ama solo cuando le das algo, no te ama solo cuando haces algo bueno por esa persona, sino cuando estás mal, cuando estás débil. Ahí el Señor nos ama. Y eso es bueno. Y Él se acuerda de nosotros. Qué lindo que es la palabra de Dios, ¿no? Dios es muy bueno con nosotros. Entonces el pueblo de Israel vagó por el desierto. Ellos tenían que entrar ¿a dónde? A una tierra que fluía leche y miel, a una tierra de bendición. ¿Y qué es lo que pasó con ellos? Empezaron a dar vueltas. Iban para allá y decían, ¿y a dónde estuvimos? Uy, me olvidé. Pero ese cactus yo lo vi el otro día. No, pero me olvidé. ¿Y será el que vi ayer? Bueno, vamos para allá. Iban y daban vueltas. Y empezaban a dar vueltas. Y estaban en la tierra del olvido. Estaban en el desierto y se olvidaban de dónde estaban. Porque así es el desierto. Si no tenés guía del Señor, te olvidás. ¿Por qué? Por falta de fe y falta de amor. El pueblo del Señor fue al desierto y ahí el Señor probó su fe. Por incredulidad, dice que vagaron por el desierto.
Pero ¿para qué nos lleva al desierto el Señor? Para enamorarnos, para fortalecer el amor de Dios en nosotros y que nosotros tengamos ese amor por Él. Ellos les faltó lo esencial, amor y fe. Y ahí se quedaron en la tierra del olvido. Entonces, vos y yo, no sé, pero tengo 26, cumplí hace poco. De los 20 a los 26 me pasó así. Antes me pasaba más lento. Cuando iba en, no sé, 12, 13, 14, era una vida hermosa. No, ahora también es una re vida. Pero esos años no se pasaban tan rápido. Aquellos que cumplieron 20, los que cumplen 20 dicen, tengo 20, bueno, empieza a pasar rápido y te das cuenta de que podés ser un Israel. ¿Y esto hace cuánto que estoy luchando con esto? Estoy en la tierra del olvido en esa área. Entonces, identificar en las áreas que estamos dando vueltas. ¿Lo van a hacer? ¿Me prometen? Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. En un ratito vamos a orar para eso. Nos puede faltar fe, amor, porque pagamos en la tierra del olvido en cosas. Entonces, quiero decirles que Dios se acuerda de nuestra debilidad y nos saca de la tierra del olvido. Salmo 103, 2. Si me pueden ayudar con el teclado, por favor. En Dios habla hoy, el Salmo 103, 2 me encantó. Porque hermano, hermana amada, era un salmo de alguien que era un profeta. Alguien que reconocía que Dios había sido bueno con él. Dice, bendeciré al Señor con toda mi alma. No olvidaré ninguno de sus beneficios. Ustedes conocen el contexto. Porque Él es el que te sana. Él es el que te perdona. Bajemos un poquito, por favor. Él es el que te perdona todas mis maldades. Quien sana todas mis enfermedades. Quien libra mi vida del sepulcro. Quien me colma de amor y ternura. Salmo 88, vemos de que el contexto es contexto de muerte. Y a veces yo me pregunté cuando leía, ¿por qué Coré y Emán, profetas del Señor, músicos salmistas, gente que alababan a Dios, gente que cuando tocaban los instrumentos el pueblo algo pasaba, se liberaba, se ponía feliz? ¿Por qué escribieron y cantaron el Salmo 88 que el contexto es muy malo, es muy bajón? Habla sobre la muerte, habla sobre el sepulcro, habla sobre la tierra del olvido. Porque hermano, hermana amada, era un salmo profético para nosotros. Muchas veces lo que Dios te haga vivir, lo que Dios te haga cantar, lo que Dios te haga hablar, no va a estar relacionado con tu vida, o sí, y es de bendición para otros. Entonces, acá David, él sabía que su alma era una alma que no tenía que olvidarse de Dios, porque Dios da beneficios, amén. Mi familia y yo podemos decir eso, y creo que vos también, porque algunos los conozco y sé que Dios los ha bendecido, y sé que Dios los va a bendecir aún más. ¿Tenés trabajo? Es un beneficio de Dios. No, pero me pagan lo que me pagan, y mirá, me tengo que esforzar, y mirá cómo está los sueldos, y mirá cómo está todo. ¿Tenés trabajo? Es una bendición de Dios. ¿Tenés una jubilación? Es una bendición de Dios. El otro día estaba con una de mis hermanas, no me acuerdo cuál, creo que Vicky, y íbamos ahí por cerca de casa, y un hombre, pero grande, un hombre muy grande, llevando su carrito lleno de cartones. Y yo me ponía a pensar y digo, qué tremendo, qué bueno que es Dios, ¿no? Con nosotros. Y nos olvidamos de la bondad del Señor. Muchas veces nos olvidamos de que Dios es bueno. Y decimos, ¿por qué tengo este trabajo? ¿Por qué tengo esta jubilación? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué pinché la rueda? ¿O por qué se me gastó la cubierta? Y la cubierta está... Y empezamos a renegar por cosas que son innecesarias. Por cosas que realmente nos hacen olvidarnos de los beneficios del Señor. Porque, hermano, la casa, el papel se te va a ir, pero el alma y el espíritu es eterno. Y
Incluso si Dios te sana de una enfermedad, gloria a Dios, pero eso no es eterno. El cuerpo acá queda. Pero hermano, hermana amada, lo importante es que el Señor nos perdone y nos mantenga el espíritu y el alma llena de beneficios. Anhelo eso para mi vida y anhelo eso para vos que estás acá. ¿Por qué? Porque viniste a buscar al Señor. Hebreos 6:10, en la TLA, el que anhele tomar esta promesa, yo le invito a que lo haga. Porque es para nosotros, y es en el 2024. 6:10 de Hebreos en la TLA dice: Dios es justo. ¿Cuánto dicen amén? Y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. Qué lindo. De manera que ustedes también demuestran que aman a Dios. Deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. ¿Qué estás esperando del Señor? Paciencia. Sé paciente. Dios tiene cosas buenas para vos. Dios tiene lo mejor para vos. Todo lo bueno es para nosotros. Paciencia. No creemos que se vuelvan perezosos, más bien sin dudar ni un instante sigan el ejemplo de ¿quién? De los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Recordemos a José, alguien perseverante, alguien esforzado. No nos olvidemos de lo que Dios le dijo a nuestro padre, Abraham, Isaac y Jacob. Dios en este año nos va a recompensar. Dios es justo y Él no se olvida de lo que hacemos por otros. No se olvida de lo que quizás hiciste por mí algún día. Algunos de los que están acá, quizás un día yo estaba tocando la batería, el otro día recuerdo a Juancito, y estaba con un calor tremendo, me explotaba todo el cuerpo, y una gloria tener un fuego. Y no podía ver porque estaba una transpiración tremenda, ¿no? Y decía, es tanto Dios, envía un ángel, Señor. Y ahí el Señor lo llamó ahí a Juancito y me trajo una servilleta. Y eso es una bendición. No, Hugo, pero quizás si te daba, no sé, una transferencia para comprar materiales o algo así, eso vale más. No. Esas cosas que nos parecen diminutas marcan el corazón de alguien y más el de Dios. Amén. Entonces, ¿qué haremos por otros que marque el corazón de Dios? De manera tal que Dios nos quiera bendecir, que nos quiera recompensar. Ayer estábamos viendo un video en YouTube con mi mamá y mi hermana, no sé cuál, se olvidaba de todo. Era Camila. Sí. Y vi que andaba por ahí. Era Marina. Y estábamos viendo un video que hicimos hace varios años. Y si nos ves en ese video, estaba acá el Señor, estaba allá el Señor. Hay un par de señores que están en ese video, quien les habla también. Era la mitad de lo que soy ahora. ¿Quién más está? Bueno, el señor que toca el bajo, Matías también. Estábamos ahí un par. Y bueno, el señor también. Era otra persona. Y veía ese video y era un video que no lo vean porque es malísimo, pero habla sobre la venida del Señor. Hicimos un corto, vamos a hacer otro corto, amén, dentro de poquito. Ahí el Señor ya le está poniendo en el corazón a la pastora y a Guille. ¿Cuántos van a orar por eso? Amén. Que el Señor nos dé los medios, nos dé el guión correcto para bendecir a otros. En este año lo vamos a hacer, porque no somos perezosos, amén. Hay que bendecir a otros. Y veía ese video y pensaba y digo, eso que hicimos hace años, yo ya me había olvidado de eso. Y lo miraba y decía, Señor, mirá cómo estamos. Después dejé de mirar eso y dije, es algo que me olvidé que hicimos para bendecir a otros. Y quizás alguien que estaba ahí en YouTube le apareció el video, lo miró y dijo, el Señor viene. Me tengo que poner las pilas con el Señor. Es algo que hicimos por Dios que nos olvidamos. Vos que estás acá hiciste cosas por Dios que te olvidaste, pero Dios no. Dios no se olvida de lo que hacemos por Él y nos bendice por eso. Ponete de pie, por favor.
Porque el Dios que sirvo, el Dios que amo, es un Dios que no se olvida. Es un Dios que nos dice: la tierra del olvido no es para vos. La tierra del olvido no es para vos. Entonces, hermano, hermana amada, sepamos de que todo lo que hacemos por Dios y para otros, Dios no se lo olvida. Aunque vos y yo nos olvidemos. Si pensás y decís: hace mucho no hago nada por alguien, no, hace mucho no sirvo al Señor, bueno, es el año perfecto para hacerlo, porque es el año de la recompensa y está comenzando el año. Entonces Dios muchas veces nos va a dar oportunidad de servir, otras veces nos va a dar la opción de que nosotros busquemos la forma de servir a Dios. Me gustaría que la gente de esta iglesia sea gente que diga: ¿qué puedo hacer por Dios? ¿Qué es lo que puedo hacer? No sé, algo puedo hacer por el Señor, buscar la manera. A veces en lo natural buscamos la manera de hacer algo más para ganar un peso extra, para ser bendecidos, para aumentar nuestro sueldo. ¿Por qué no hacer algo extra para Dios en este año? Porque Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Dios nos va a bendecir y Dios ya nos bendijo mucho. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que en la debilidad Él no se olvidó de nosotros. Ahí donde estás, cerrá tus ojos, porque lo más importante en la iglesia, creo yo, es cerrar los ojos y que Dios nos haga contemplar su hermosura. Eso decía el salmista: vengo a tu casa a inquirir en tu templo, vengo a tu casa a contemplarte. Muchos dicen: en la iglesia no se ve nada, porque no cerramos los ojos y activamos la fe. Aquel que activa la fe en lo espiritual va a empezar a ver. Ahí vos donde estás, Dios te va a empezar a mostrar su presencia. Dios te va a empezar a mostrar los ángeles que hay en este lugar, los ángeles que te van a acompañar cuando camines por Mar del Plata. Hay ángeles que nos acompañan, hay ángeles que nos cuidan, hay ángeles que nos ayudan a ministrar, hay ángeles que Dios delegó para vos, para mí, para cuidar nuestra familia. ¿Cómo no decir que Dios es bueno, no? Papito lindo, hoy acá en Mar del Plata, en este punto de la tierra, te damos gracias, Señor. Gracias porque sos bueno, Señor amado. Sos abundantemente misericordioso. Primero conmigo, Señor. Con los que veo a mi alrededor, sos bueno, Señor. Por eso te doy gracias. Señor, haceme sincero delante de ti, Señor. Hacelo sincero delante de ti para reconocer que sos bueno con nosotros, Señor. Porque no siempre te recordamos y vos siempre nos recordás. No te olvidás de nosotros, Señor. No te olvidás de la heredad que has preparado para nosotros, Señor amado. Por eso te doy gracias y te damos gracias. Me uno con cada uno de los que están en este lugar, Señor, y te damos gracias porque sos bueno con nosotros. Hoy es el día y la tarde que Dios preparó para que, si sentís que estás en algún área de tu vida descuidando la relación con Dios, si sentís que hay una fuerza que te lleva hacia la tierra del olvido, hoy el Señor nos puede hacer como el hijo pródigo y traer un despertar a nuestra vida. ¡Ey! Hay que despertar, hay que consagrarse, hay que buscar al Señor. Porque Dios tiene una vida hermosa para nosotros en la tierra. Hay 100 veces más en la tierra, hermano, hermana amada. Hay 100 veces más. Todo lo que Dios te dé será 100 veces más. Cualquier cosa que Dios te dé será 100 veces más de lo que te pudo dar el enemigo o la tierra o tus fuerzas. Dios tiene preparadas bendiciones para nosotros 100 veces más y una vida eterna con el Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias porque todavía le hablas a tu iglesia. Gracias porque nos hablas, Señor. Gracias porque sos bueno con nosotros. Gracias porque sos bueno, Jesús. Cantémosle al Señor. Dios es bueno con nosotros. Gloria a Dios. Cantale al Señor.
papito. Tú fuiste bueno con nosotros y lo serás por siempre. Por siempre. Dice en Isaías 44:21 en Reina Valera. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. No me olvides, no me olvides, te dice el Señor. Yo te formé, tú eres siervo mío, sierva mía. No me olvides, no me olvides. No nos vamos a olvidar del Señor, porque tú fuiste bueno con nosotros. Esa bondad tan grande nos alcanzó. Aleluya. Tú has sido bueno, tú has sido bueno. Santo es tu nombre, papito, santo es tu nombre. Hoy necesito recordar, papá, que no nos olvidemos de mi vida ha sido buena. En mi vida ha sido tan bien. Levanta tu voz. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Recordá esas cosas. En mi vida Haga memoria lo que ha hecho el Señor por tu vida. también. Que cuando te vayas acostando te olvides